El divorcio era un serio problema en los días del Señor Jesucristo, pero en esta época, las cifras son estrepitosas en la actualidad, y tal parece que el divorcio, el mundo lo trata como algo normal, como el pan de cada día, pero es cosa muy seria delante del Señor. Lamentablemente, miles de personas fueron afectadas directa o indirectamente por cada uno de los divorcios que enfrentamos en esta vida. Los hijos, los padres de ambas partes, los amigos, y a eso le podemos añadir la cantidad de matrimonios que no se han divorciado legalmente, pero que viven dentro de la misma casa, como si estuvieran divorciados. Esto se volvió una crisis de enormes proporciones, y tal parece que es una crisis que no vaya a mejorar en el futuro, por la forma tan ligera en cómo muchos toman hoy el matrimonio. Una famosa actriz de televisión norteamericana, por ejemplo, que para colmo ella dice abiertamente que es supuestamente cristiana. Ella dijo lo siguiente después de haberse divorciado: Yo soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Y para rematar esto, ella continuó diciendo: Mi esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que siendo enemigos casados. Bueno, eso sonaría bastante razonable para el mundo. Y peor aún, muchos se lo creen, pero es un engaño satánico. Y lo que es más impactante es aún ver esto dentro de la misma iglesia. Peor aún, falsos pastores que hoy lideran púlpitos que han entrado al ministerio, pero están manchados de divorcios, cuando la Biblia contradice todo eso. Y esto porque pone límites para el ministerio pastoral. Pero la Biblia enseña claramente lo que Dios piensa acerca del divorcio. Él dice en su palabra: porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio y el que cubre de iniquidad su vestido. Él odia el divorcio, y nosotros también deberíamos hacerlo. El problema es que la gente está tentada a ignorar la enseñanza de la Biblia, porque quieren justificar lo que quieren hacer, y tratan de encontrar algo en la Biblia, o en algún otro lugar que apoye sus perversos deseos. El pastor Sugel Michelén dijo al respecto: Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a quebrar ese sello. Ese es el estándar de Dios, y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, pone un sello en el punto de unión para que nadie se atreva a romper ese sello. Ahora, como mucha gente en la actualidad, los líderes judíos de la época del Señor Jesucristo, conocidos como los fariseos, habían desarrollado sus propios estándares para el divorcio, habían generado sus propios estándares para volverse a casar, y los presentaron a la gente como si fueran los estándares de Dios. Pero el Señor Jesucristo puso las cosas en su lugar cuando Él dijo lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús estaba confrontando los pecados de los fariseos y estaba desenmascarando su hipocresía. Estaba mostrando cómo habían cambiado los estándares de Dios por los suyos, porque no podían cumplir los de Dios. Ellos arrastraron a Dios a su propio bajo nivel e inventaron su propio código, mostrando sus supuestos códigos de ética. Y para empeorar las cosas, malinterpretaron la Biblia para que encajara con sus propios puntos de vista. Y de esta forma, los fariseos decidieron que cualquier esposo debería poder deshacerse de su esposa cuando quisiera. Y para eso, cambiaron el pasaje bíblico de Deuteronomio 24 para que se ajustara a esa perversa noción. Pero nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza bíblica precisa para corregir la malinterpretación tradicional que llevó al malentendido de la gente acerca del divorcio, ya que el Señor estaba contradiciendo la interpretación que ellos tenían acerca de la Biblia. Él no estaba contradiciendo las Escrituras, y Él expresamente reconoció una excepción, a no ser por causa de adulterio. Él estaba hablando del tipo de pecado sexual serio e impenitente que representa un ataque contra la santidad de la unión matrimonial y que fractura irreparablemente todo vestigio de confianza e intimidad.
y esa era una exclusión poco común de la regla, y siempre fundada en la realidad de que Dios odia el divorcio. Ese es el enfoque, y el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, que el Señor rechaza el divorcio. El propósito principal del Señor en Deuteronomio 24 no fue el de presentar una excusa para el divorcio, sino mostrar la maldad en potencia de eso. Su intención fue prevenirlo, porque el segundo matrimonio sería adúltero. Ella estaría contaminada, lo cual en el texto hebreo original significa literalmente como una descalificada, debido al adulterio causado por un segundo matrimonio. Por eso, cuán importante es para los cristianos comprender lo que verdaderamente significa el matrimonio, lo cual es algo muy diferente a lo que el hombre piensa. Y si elegimos el matrimonio, debe ser bajo los estándares de Dios, para que de esta forma nunca pueda encontrarse en nuestros caminos el vil engaño del divorcio.